Imagina una habitación pequeña, una mesa con apuntes abiertos, una pantalla encendida, notificaciones que parpadean. Son las 11 de la noche de un martes cualquiera. El examen es mañana. La tarea lleva semanas esperando. Y aún así, sigues mirando el móvil, cambiando de pestaña, haciendo cualquier cosa menos lo que deberías estar haciendo. Esta escena es cotidiana y casi universal. La llamamos procrastinación, pero durante siglos el ser humano no tuvo esa palabra, solo sentía culpa, remordimiento y vergüenza, sin entender del todo qué estaba pasando dentro de su mente. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo la humanidad ha intentado explicar, juzgar y comprender este extraño impulso de dejarlo todo para después. Retrocedamos más de 2000 años. Estamos en la antigua Grecia, en una mañana luminosa de Atenas. Un discípulo se acerca a Sócrates con inquietud. Siente lo mismo que muchas personas hoy. Sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Filósofos como Sócrates y Platón no usaban la palabra procrastinación, pero hablaban de algo parecido: la acrasia, la debilidad de la voluntad. Sabes cuál es la mejor acción, pero eliges otra. Para Platón, el alma humana estaba dividida en partes: una racional que busca la verdad, una emocional impulsiva y una apetitiva que persigue el placer. Ya en esta época se habla de un conflicto interior. Una parte de nosotros quiere el largo plazo, otra el placer inmediato. El mismo conflicto que sientes hoy cuando abres una aplicación en lugar de abrir un libro. Años después, en la Roma imperial, otro pensador se obsesiona con el tiempo que dejamos escapar. Séneca, en una carta célebre, reflexiona sobre cómo los humanos desperdician la vida en ocupaciones vacías, posponiendo lo esencial. No lo llama procrastinación, pero describe con precisión el hábito de dilatar lo importante. Para Séneca, ese aplazamiento era una tragedia existencial. El tiempo es lo único que de verdad poseemos, y aún así lo regalamos a la indecisión, la distracción y el autoengaño. Ya en estos textos antiguos aparece la idea de que sabemos que el tiempo es limitado, pero lo tratamos como si fuera infinito. Avanzamos ahora a la Edad Media europea. Las campanas marcan las horas. El trabajo se organiza en torno a la religión y la moral cristiana domina la visión del mundo. En este contexto aparece el concepto de la acedía, una especie de pereza espiritual. Monjes y pensadores describen un estado de apatía, de postergación de las obligaciones religiosas, de indiferencia ante los deberes. No estudiar, no rezar, no cumplir con lo que se supone que debes hacer se interpreta como un fracaso moral. Lo que hoy llamaríamos procrastinar, entonces era visto como un peligro para el alma. No era un problema psicológico, era un posible camino a la condena eterna. Con el Renacimiento y más tarde con la Reforma Protestante, la mirada sobre el trabajo y el deber se endurece. Trabajar duro, ser productivo, aprovechar el tiempo, comienza a verse como señal de virtud, de salvación e incluso de identidad personal. En algunos contextos religiosos, especialmente en el norte de Europa, prosperar en el trabajo se considera un signo de estar bendecido. No trabajar, no rendir, no emplear bien el tiempo, se interpreta como una traición a la propia vocación. Se planta entonces una idea peligrosa. Si no aprovechas el tiempo, tú eres el problema. La pereza y el aplazamiento empiezan a confundirse con el valor moral de la persona. No procrastinas,
Eres un perezoso. Avanzamos hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Fábricas, humo y ruido de máquinas. Ha nacido la revolución industrial. Por primera vez, el tiempo se mide con una precisión casi obsesiva. Turnos, horarios y productividad por hora. El reloj se convierte en juez silencioso de la vida humana. Llegar tarde, rendir poco o distraerse ya no es solo asunto moral, es un problema económico. En esta nueva era, quien no se adapta al ritmo de la fábrica empieza a verse como un vago o un ineficiente. Nadie pregunta qué pasa en su mente, solo se mide lo que produce. Procrastinar deja de ser un misterio interior para convertirse en un defecto castigado. A finales del siglo XIX, algo cambia. En laboratorios de ciudades como Leipzig y Viena, algunos pensadores deciden que la mente humana puede estudiarse con método científico. Nace la psicología experimental. En 1879, Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología. Poco después, Sigmund Freud explora el inconsciente, los conflictos internos y los impulsos reprimidos. La idea de que nuestros actos no siempre son racionales se fortalece, aunque aún no hablan formalmente de procrastinación como la entendemos hoy. Empiezan a estudiar la voluntad, la atención y el control de los impulsos. Por primera vez, los científicos se acercan al espacio íntimo, donde sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. Durante las primeras décadas del siglo XX, la psicología se centra en la conducta observable. El conductismo estudia cómo los hábitos se forman mediante refuerzos y castigos. Aunque el término procrastinación no se usa tanto, los investigadores descubren algo crucial. Las recompensas inmediatas moldean nuestra conducta más que las recompensas lejanas. Tareas incómodas, con beneficios difusos o muy lejanos en el tiempo, pierden siempre frente a placeres inmediatos. Sin saberlo, están describiendo la estructura mental perfecta para procrastinar. A medida que avanza el siglo XX, la vida se vuelve más rápida, más urbana y más competitiva. La escuela, la universidad y los trabajos exigen organización, planificación y resultados. Si no entregas a tiempo, si no estudias, si no produces, las consecuencias se multiplican. La palabra procrastinación empieza a circular en el lenguaje cotidiano, pero aún se mezcla con insultos y juicios morales. No solo sientes que llegas tarde, sientes que tú eres el problema. El diálogo interno es duro. No tengo disciplina. Soy un desastre. No sirvo. La culpa medieval se viste ahora de traje moderno. Sin embargo, hacia mediados y finales del siglo XX, algunos psicólogos empiezan a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si la procrastinación no fuera simple pereza? ¿Y si en lugar de un defecto moral fuera un síntoma de algo más profundo? Empiezan estudios sobre toma de decisiones, demora de la gratificación, control ejecutivo y emociones desagradables. Lentamente, la ciencia abre una puerta. Quizá no procrastinamos porque seamos débiles, sino porque nuestro cerebro está tratando de protegernos, aunque lo haga de una forma imperfecta. Y en esa puerta entreabierta comienza una transformación, porque si el problema no es que seas flojo, sino cómo está diseñada tu mente, entonces la historia de la procrastinación está a punto de reescribirse por completo, y lo que viene a continuación revelará algo sorprendente sobre todos nosotros.
Imagina que abrimos una puerta invisible y entramos en el interior de la mente humana. Un espacio inmenso, silencioso y en constante movimiento. Aquí, cada decisión, cada impulso, cada duda, se libra como una pequeña batalla. En el corazón de esta guerra interna se encuentra el misterio de por qué procrastinamos. No es una batalla moral, ni una cuestión de fuerza de voluntad. Es una lucha entre sistemas cerebrales que evolucionaron en épocas muy distintas. Todo comienza con una región profunda y primitiva llamada sistema límbico. Es el hogar de las emociones, del impulso de supervivencia, del deseo de evitar el dolor y buscar el placer inmediato. Es una maquinaria rápida, automática y emocional. Aquí no se piensa, se reacciona. Este sistema tiene decenas de miles de años. Fue diseñado para un mundo donde sobrevivir significaba actuar rápido, elegir lo más seguro y evitar lo que generaba incomodidad. En el extremo opuesto está la corteza prefrontal, una zona más joven, más lenta, más racional. Es la parte del cerebro que planifica el futuro, que organiza tareas, que analiza consecuencias. Es la encargada de decirte: estudia, trabaja, adelanta, hazlo ahora. Pero esta parte del cerebro es exigente, consume energía y necesita concentración. Se cansa fácilmente. Aquí empieza el conflicto. Dos sistemas, dos épocas evolutivas, dos formas de entender la vida. Uno quiere placer inmediato, el otro quiere objetivos a largo plazo. En el cerebro moderno, ambos conviven. Y cuando aparece una tarea difícil, aburrida o incierta, el sistema límbico golpea primero. Envía señales que dicen: esto es incómodo, evítalo. Y la corteza racional, más lenta y más débil en el corto plazo, queda relegada. Durante la segunda mitad del siglo XX, científicos de distintas partes del mundo comenzaron a estudiar esta lucha interna. Entre ellos, un psicólogo llamado Walter Mischel realizó un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la procrastinación. Ocurrió en la Universidad de Stanford, en una habitación muy simple. Una mesa, una silla y un malvavisco. El famoso experimento del malvavisco. A niños pequeños se les ofrecía una elección: comer un malvavisco ahora o esperar unos minutos y recibir dos. Parecía un juego infantil, pero reveló uno de los mecanismos centrales del cerebro humano: la dificultad de postergar la gratificación. Los niños que esperaban activaban regiones del cerebro asociadas al control emocional. Los que no, seguían el impulso inmediato. Décadas después, ese experimento se reinterpretó de una manera más profunda. No se trataba de fuerza de voluntad ni de disciplina. Era una lucha entre sistemas cerebrales diseñados para prioridades distintas. Exactamente la misma lucha que experimenta un adulto cuando debe estudiar, trabajar o comenzar un proyecto importante. En estos años también surgieron investigaciones sobre algo llamado descuento temporal. Un fenómeno sorprendente. Cuanto más lejano es el beneficio, menos valor le da a nuestro cerebro. Un mismo objetivo puede parecer valioso por la mañana y completamente irrelevante por la noche. La recompensa inmediata, incluso si es pequeña, siempre resulta más atractiva que una recompensa futura, aunque sea enorme. Esto significa que procrastinar no es irracional. Es la forma en que un cerebro antiguo intenta sobrevivir en un mundo moderno. A finales del siglo XX, las neurociencias comenzaron a mostrar imágenes del cerebro en acción. Resonancias magnéticas revelaron que cuando alguien procrastina,
se activan regiones asociadas al alivio momentáneo del estrés. La procrastinación no es una decisión lógica, es una estrategia emocional. Cuando una tarea genera incomodidad, ansiedad o miedo al fracaso, el cerebro busca protección. Te aleja de la fuente del malestar y te regala una sensación momentánea de alivio. Ese alivio es la recompensa que refuerza el hábito, pero hay algo más inquietante. Los científicos descubrieron que cuanto más pospones, más ansiedad genera la tarea que estás evitando, y cuanto más ansiedad produce, más fuerte se vuelve el impulso de evitarla otra vez. Es un círculo cerrado, una trampa, un circuito neurobiológico diseñado para protegerte que acaba hundiéndote más. En este punto de la historia, algo empieza a quedar claro. La procrastinación no es pereza. Tampoco es falta de disciplina. Es un mecanismo emocional antiguo, activado por un cerebro que quiere protegerte del malestar, pero termina saboteando tus objetivos. Sin embargo, la ciencia está a punto de revelar algo todavía más sorprendente, algo que cambiará para siempre la forma en que entendemos este comportamiento. Un descubrimiento inesperado que obligará a los investigadores a mirar la procrastinación no solo como un conflicto interno, sino como una experiencia profundamente emocional. El siguiente episodio nos llevará a ese descubrimiento. Y lo que encontrarás allí podría hacerte replantear por completo por qué has pospuesto tantas cosas en tu vida. Y si el verdadero enemigo no fuera la pereza, ni el tiempo, ni la disciplina, sino algo mucho más íntimo y oculto, imagina que estás a punto de iniciar una tarea importante. Quizás escribir un trabajo, estudiar para un examen o enviar un correo que has evitado durante semanas. Tus manos se acercan al teclado, pero algo dentro de ti se frena. No es cansancio, no es falta de tiempo. Es una sensación difusa, incómoda, difícil de describir, una pequeña nube emocional que se forma antes de cada intento. Así comienza el capítulo menos visible de la procrastinación, la emoción. Durante mucho tiempo, la procrastinación se interpretó como un problema de organización, como si bastara con hacer listas, poner alarmas o dividir tareas. Pero a finales del siglo XX, varios investigadores empezaron a notar algo extraño. Muchas personas que procrastinaban no tenían problemas con el tiempo. Tenían problemas con lo que sentían. El psicólogo Timothy Pychyl, en Canadá, comenzó a entrevistar a estudiantes que posponían tareas de manera crónica. Descubrió un patrón inquietante. La procrastinación no aparecía cuando la tarea era difícil, sino cuando evocaba emociones desagradables, miedo al fracaso, dudas sobre uno mismo, vergüenza, frustración, rabia, sensación de incompetencia. La tarea no era el problema, la emoción era el problema. Pychyl llegó a una conclusión que cambiaría para siempre el estudio del tema. La procrastinación es una estrategia de regulación emocional. No pospones porque no puedes hacer la tarea. La pospones porque no puedes manejar lo que esa tarea te hace sentir. A comienzos de los años 2000, otra investigadora, Fuskia Sirois, profundizó en esta idea. Analizó cientos de casos, entrevistó a adultos con problemas de procrastinación y exploró sus emociones. Descubrió que las personas que procrastinan sienten más ansiedad, más autocrítica y más vergüenza que el promedio. No es que no quieran hacer las cosas, es que las emociones que despiertan estas tareas son tan intensas que su cerebro busca protegerse de inmediato. Evitar la tarea se convierte en un alivio emocional momentáneo, y ese alivio, aunque dure segundos, refuerza el hábito.
Imagina esta escena. Un joven universitario abre su correo. Ve un mensaje del profesor recordándole que debe entregar un trabajo final. Su pecho se tensa. Siente un nudo en el estómago. Recuerda que la última vez sacó una mala nota. Piensa que no es suficientemente bueno. Siente miedo. Esa cadena emocional ocurre en menos de un minuto y antes de que pueda procesarlo, ya está cerrando el correo y abriendo una red social. No es pereza, es autoprotección emocional. Lo que estos científicos estaban descubriendo era profundo. Procrastinamos para evitar emociones dolorosas, incluso aunque esa evitación genere más dolor en el futuro. Es un mecanismo de corto plazo que sacrifica el bienestar a largo plazo para obtener alivio inmediato. El cerebro no busca ayudarte a mejorar, busca que sufras menos en este instante, aunque eso signifique sufrir más mañana. Además, las investigaciones mostraron algo aún más revelador. La gente no procrastina tareas que los hacen sentir competentes o seguras. Procrastina lo que amenaza su identidad. Si temes fallar, pospones. Si temes no estar a la altura, pospones. Si la tarea te recuerda algo que te duele, una decepción, una inseguridad, un trauma pequeño, pospones. La procrastinación no es una lucha contra el tiempo, es una lucha contra uno mismo. En esta misma época surgió otra idea impactante. La autoimagen influye directamente en tu comportamiento. Si te ves como alguien que siempre deja todo para después, tu cerebro refuerza esa identidad. Cada evitación confirma tu narrativa interna. Cada pequeño retraso alimenta la historia de que no eres disciplinado. Y esa historia se convierte en destino. Una profecía silenciosa que se cumple por sí sola. Mientras la ciencia avanzaba, un descubrimiento inesperado surgió desde los estudios de neuroimagen. Cuando las personas procrastinan, se activa una región relacionada con el alivio emocional inmediato, pero también una región asociada al dolor social y emocional. Es decir, procrastinar no es neutral, es doloroso. Produce culpa, vergüenza e incomodidad. Sin embargo, el cerebro insiste en hacerlo porque la alternativa a enfrentar la emoción original parece peor. La procrastinación comenzó a verse entonces como un fenómeno profundamente humano, un mecanismo imperfecto, un parche emocional, una reacción ancestral que se activa en un mundo lleno de exigencias modernas. Pero este nuevo enfoque abrió también una puerta oscura. Si procrastinar es una forma de evitar el malestar emocional, ¿qué ocurre cuando la fuente del malestar no es una tarea aislada, sino toda una vida construida sobre el miedo, la presión o la inseguridad? En los siguientes años, algunos investigadores empezaron a notar algo inquietante. Existían personas que no procrastinaban por miedo a tareas específicas, sino porque llevaban años luchando contra emociones que nunca habían aprendido a manejar. Emociones acumuladas, silenciosas, invisibles, emociones que no solo afectaban sus estudios o su trabajo, sino toda su existencia. Y en este descubrimiento comienza una nueva etapa, más profunda y más oscura. Una etapa que nos obligará a mirar de frente algo que la mayoría prefiere evitar, porque si la procrastinación es una huida emocional, ¿de qué exactamente estamos huyendo? Imagina que estás caminando por un pasillo oscuro. Cada puerta que ves representa una tarea, una responsabilidad, una decisión,
Algunas puertas se abren con facilidad, otras requieren un pequeño empujón, pero hay una que siempre evitas. Miras hacia ella y sientes una presión en el pecho, como si algo se encogiera dentro de ti. No sabes qué hay detrás, pero sabes que no quieres entrar. Esa puerta es la emoción que intentas evitar cada vez que procrastinas. A comienzos del siglo XXI, varios investigadores empezaron a preguntarse qué emociones exactas estaban detrás de este esfuerzo constante por esquivar el malestar. No era solo miedo, ni solo ansiedad. Había algo más profundo, algo más humano. Y el primer descubrimiento fue claro. Muchas personas que procrastinan están luchando contra el miedo al fracaso, un miedo tan intenso que preferirían no intentarlo antes que intentar y fallar. Para entender este miedo, varios psicólogos comenzaron a realizar entrevistas extensas. Un patrón se repetía una y otra vez. Personas que se exigían demasiado a sí mismas, personas que crecieron escuchando críticas, personas que se definían por su rendimiento. Para ellas, hacer una tarea no era solo una tarea, era un juicio, una prueba de valía, un examen emocional. Cada vez que miraban esa puerta oscura, no veían un trabajo pendiente, veían la posibilidad de no ser lo suficientemente buenos. Pero el miedo al fracaso no era el único actor principal. Algunos investigadores descubrieron que había otro fenómeno igual de poderoso. El miedo al éxito. Puede sonar contradictorio, pero para algunas personas lograr algo importante implicaba una presión futura que no estaban dispuestas a soportar. El éxito trae expectativas, responsabilidades, visibilidad. Para quienes han vivido en silencio o bajo sombras emocionales, el éxito puede sentirse como una amenaza, una luz que revela demasiado. Además del miedo, apareció otro factor, la autoestima frágil. Personas que procrastinan no se ven a sí mismas con claridad. Viven atrapadas entre el ideal de lo que deberían ser y la autopercepción de lo que creen que realmente son. Cuando enfrentan una tarea importante, sienten que cualquier fallo confirmará sus peores pensamientos sobre sí mismas. Por eso no están evitando la tarea, están evitando la posibilidad de volver a sentirse insuficientes. Mientras la psicología avanzaba en este terreno, surgió una comprensión inquietante. Muchas personas no procrastinan porque no quieran mejorar, sino porque han aprendido a lo largo de años que enfrentarse a lo difícil duele. Tal vez crecieron con críticas constantes. Tal vez vivieron en entornos donde equivocarse tenía consecuencias duras. Tal vez cargan con experiencias donde hacer su mejor esfuerzo nunca fue suficiente. Con el tiempo, el cerebro aprende que evitar es más seguro que intentar. Las investigaciones mostraron algo más profundo aún. Cuando una persona procrastina de manera crónica, no está luchando contra una tarea. Está luchando contra una historia personal, una historia de expectativas, miedos, presiones y heridas emocionales que han moldeado su percepción del esfuerzo y del fracaso. La procrastinación se convierte entonces en una defensa invisible, una barrera protectora levantada contra el dolor emocional acumulado, una forma torpe pero humana de decir, no estoy listo para enfrentar esto. En medio de estos hallazgos, algunos científicos se preguntaron algo crucial. Si la procrastinación es un mecanismo de protección emocional, ¿qué ocurre cuando la vida moderna está llena de estímulos que activan esas emociones?
expectativas sociales, competencia constante, redes sociales que comparan todo lo que hacemos, un sistema educativo que castiga el error, un mercado laboral que exige perfección, un entorno que transforma cada acción en una prueba de valor personal. De pronto, la procrastinación dejó de verse como una falla individual y comenzó a verse como una respuesta colectiva a un sistema lleno de presión emocional. No es solo que evitamos el malestar, es que vivimos en un mundo que genera malestar de manera constante, y nuestro cerebro, diseñado para sobrevivir, activa sus defensas una y otra vez. Pero los investigadores descubrieron algo más, algo que cambiaría la forma en que entendemos este fenómeno. A medida que analizaban más casos, comenzaron a notar que las emociones que llevan a procrastinar eran sorprendentemente parecidas entre personas muy distintas: estudiantes, adultos, profesionales, artistas. No importaba la edad ni la profesión. Lo que importaba eran las heridas emocionales que cada uno traía consigo. Fue entonces cuando surgió una pregunta inquietante. Si todos procrastinamos de maneras parecidas, si las emociones que evitamos son casi las mismas, ¿es posible que la procrastinación esté tocando algo esencial de la condición humana? ¿Algo que no hemos querido mirar de frente? Los científicos estaban a punto de descubrir que detrás de la procrastinación no solo hay emociones, hay algo más profundo, algo programado, algo ancestral, algo que define la forma en que afrontamos la vida misma. Y lo que viene a continuación cambiará por completo la manera en que entendemos nuestras decisiones, nuestros bloqueos y nuestras dudas, porque si no procrastinamos por pereza y no procrastinamos por falta de disciplina, entonces, ¿qué fuerza tan antigua está realmente en juego? Imagina a un ser humano de hace decenas de miles de años. No está sentado frente a una pantalla, ni luchando con fechas de entrega, ni revisando correos. Está en una cueva, en una sabana o junto a un río, atento a cada sombra y cada sonido. Su misión principal no es estudiar, ni organizar su vida, ni cumplir metas a largo plazo. Su misión es sobrevivir, comer, reproducirse, evitar peligros, descansar cuando es seguro hacerlo. En ese mundo no existe la procrastinación. Solo existen decisiones inmediatas, impulsos rápidos y respuestas automáticas. Este es el mundo para el que fue diseñado tu cerebro, un entorno lleno de imprevistos, depredadores, amenazas naturales y cambios constantes. La parte más antigua del cerebro humano, el cerebro emocional, se formó para reaccionar sin pensar, para buscar lo que te protege y evitar lo que te pone en peligro. Miles de generaciones vivieron así, guiadas por un sistema que priorizaba lo inmediato por encima de lo futuro. Este cerebro antiguo todavía vive dentro de ti. Mucho tiempo después, apareció la corteza prefrontal, responsable del pensamiento complejo, de la planificación y del control de impulsos. Pero esta parte es joven, frágil y costosa en términos de energía. Toma decisiones lentamente. Se cansa, se abruma. No está diseñada para la avalancha de tareas, expectativas y demandas del mundo moderno. Y es aquí donde comienza el choque. Un cerebro ancestral intentando sobrevivir en una sociedad obsesionada con el largo plazo. Los científicos comenzaron a llamar a este choque una desincronización evolutiva. Un desfase entre lo que nuestro cerebro espera y lo que la vida actual exige. Nuestro cerebro antiguo quiere descanso, seguridad y certezas.
Nuestro mundo moderno exige plazos, rendimiento, esfuerzo sostenido y excelencia permanente. Entre ambos se forma la grieta donde nace la procrastinación. Cuando miras una tarea abrumadora, tu cerebro emocional no piensa en el beneficio futuro, piensa en el malestar inmediato y lo etiqueta como una amenaza. Sin depredadores alrededor, tu mente convierte el examen, el correo o el proyecto en un peligro psicológico. Reacciona igual que reaccionaría ante un riesgo real. Lucha, huida o parálisis. La procrastinación es la forma moderna de huir. Décadas de estudios en neuropsicología demostraron que cuando evitas una tarea, el cerebro libera un pequeño alivio emocional. Este alivio funciona como recompensa. La misma recompensa que miles de años atrás se activaba al escapar de un peligro real. Nuestro cerebro no distingue entre el ataque de un animal salvaje y la incomodidad de comenzar un trabajo difícil. Ambos escenarios activan sistemas emocionales similares y ambos generan la misma solución inmediata: evitar. A medida que los científicos avanzaban, descubrieron que esta tendencia del cerebro a preferir lo inmediato no era un defecto, sino una adaptación evolutiva. En un entorno peligroso, pensar en el futuro podía significar la muerte. Había que actuar ya. Por eso, cuando enfrentamos una tarea sin una recompensa instantánea, el cerebro la clasifica como irrelevante o amenazante. No está programado para invertir energía en algo incierto o lejano. En lugar de ser una falla personal, procrastinar se convirtió en un rasgo evolutivo heredado. Pero hay algo más. El cerebro humano también está programado para conservar energía. El esfuerzo mental consume recursos valiosos. En tiempos antiguos, gastar energía podía reducir tus probabilidades de sobrevivir. Por eso el cerebro evita tareas que le parecen largas o inciertas. Quiere ahorrar energía. Incluso si vivimos en un mundo donde la supervivencia ya no depende de ese ahorro, esta inercia evolutiva nos arrastra hacia comportamientos que ya no tienen sentido práctico. Mientras los investigadores profundizaban en estas ideas, surgió un descubrimiento aún más sorprendente. La procrastinación no solo está influida por nuestros sistemas cerebrales, también está influida por la percepción de amenaza social. Millones de años en comunidades pequeñas moldearon un cerebro extremadamente sensible al rechazo, al juicio y a la pertenencia. Hoy, muchas tareas activan ese temor ancestral. Entregar un trabajo, mostrar un proyecto, responder un correo, todo puede despertar el miedo a ser juzgado, criticado o evaluado. Un miedo tan antiguo como la humanidad misma. Lo más inquietante es que este conflicto evolutivo no es visible para ti. No lo sientes como una batalla de miles de años. Lo sientes como una simple falta de ganas, una resistencia silenciosa, una tensión en el pecho, una pequeña voz que dice: hazlo después. Pero detrás de esa voz hay siglos de programación, una maquinaria emocional diseñada para sobrevivir, no para prosperar. Al final, la procrastinación se revela como un fenómeno mucho más grande de lo que parece. No es un fallo moderno, es un vestigio antiguo, un reflejo de un pasado salvaje funcionando en un mundo civilizado. Y en este choque, tu cerebro antiguo intenta protegerte, aun cuando esa protección te perjudique. Sin embargo, la historia no termina aquí, porque en los últimos años, los científicos descubrieron algo que cambiaría por completo esta visión, algo que conecta la procrastinación no solo con la evolución, ni con las emociones, sino con un elemento aún más profundo:
nuestra identidad y la forma en que nos contamos la historia de quiénes somos. Y lo que está a punto de revelarse puede ser la pieza que faltaba para entender por qué, incluso sabiendo todo esto, seguimos posponiendo. Imagina que estás frente a un espejo. No es un espejo físico, sino uno más profundo. Un espejo emocional, invisible, silencioso. No te muestra tu reflejo, sino la historia que te cuenta sobre ti mismo. Esa historia, aunque no lo parezca, puede determinar cada decisión, cada impulso y cada vez que procrastinas. A comienzos del siglo XXI, los psicólogos empezaron a notar algo desconcertante. Dos personas con la misma tarea, el mismo tiempo y las mismas capacidades podían comportarse de maneras totalmente distintas. Una empezaba sin dificultad, la otra posponía durante días. ¿Por qué? La respuesta parecía esconderse no en el cerebro ni en la evolución, sino en la identidad, en la narrativa interna que cada persona había construido a lo largo de su vida. Los investigadores comenzaron a estudiar cómo la autoimagen influye en la conducta. Descubrieron que cada persona tiene un guión personal, una historia privada sobre quién es, qué puede y qué merece. Si la historia interna dice soy responsable, actuarás acorde. Si tu narrativa dice nunca termino nada, tu cerebro buscará confirmar esa profecía, no por mala intención, sino porque la mente humana se aferra a lo familiar, incluso si lo familiar es dañino. Lo más inquietante es que estas historias suelen formarse en silencio. A veces nacen en la infancia, cuando una crítica repetida se incrusta como verdad. A veces nacen en la adolescencia, tras un fracaso doloroso. A veces nacen en la adultez, después de experiencias que erosionan la confianza. Y con el tiempo, estas historias se convierten en identidades. No las cuestionamos, no las desafiamos, simplemente las interpretamos como realidad. Un experimento realizado en universidades estadounidenses reveló algo sorprendente. Estudiantes que se describían a sí mismos como procrastinadores posponían más tareas que aquellos que simplemente decían que a veces se retrasan. No era una diferencia de capacidades, era una diferencia de identidad. Cuando alguien asume esa etiqueta, su cerebro comienza a actuar para que la historia encaje, como si la mente prefiriera tener razón, incluso cuando tener razón significa repetir un patrón que causa dolor. A medida que los investigadores profundizaban, encontraron otro fenómeno perturbador. Muchas personas que procrastinan sienten que no merecen sus logros. Este sentimiento, conocido como síndrome del impostor, hace que cualquier esfuerzo parezca insuficiente. Cada tarea se convierte en una oportunidad para quedar expuesto, para fallar, para demostrar en su imaginación que sus logros anteriores fueron solo suerte. Ante ese temor, el cerebro elige evitar, no para sabotearte, sino para protegerte de un dolor que anticipa como inevitable. Pero la narrativa interna no funciona solo en negativo. También puede ser una prisión cuando es demasiado rígida. Algunas personas se ven obligadas a mantener una imagen de perfección. Crecieron siendo los inteligentes, los responsables, los que nunca fallan. Para ellas, cada tarea representa una amenaza a esa identidad. Si fallan, dejan de ser quienes creen que deben ser. La presión es tan grande que el intento se convierte en peligro. Y el peligro genera evitación. El perfeccionismo, aunque parezca una virtud,
puede ser una raíz silenciosa de la procrastinación. Mientras los expertos analizaban estas narrativas internas, descubrieron un detalle que cambiaría la forma de entender el fenómeno. La procrastinación aumenta cuando el objetivo está conectado con el autoconcepto. Cuanto más importante es para tu identidad, más miedo genera. Y cuanto más miedo genera, más evitas. No estás posponiendo la tarea, estás posponiendo la posibilidad de perder quien crees que eres. En un laboratorio en Europa se realizó un experimento revelador. Se pidió a varios participantes que escribieran durante 10 minutos sobre un valor personal importante: amistad, creatividad, familia, honestidad, algo que reforzara su identidad positiva. Luego se midió su comportamiento ante tareas difíciles. El resultado fue inesperado. Quienes habían reforzado su identidad procrastinaron mucho menos, no porque las tareas fueran más fáciles, sino porque su historia interna era más fuerte. Un simple recordatorio de su valor redujo la necesidad de evitar emociones dolorosas. Estos hallazgos transformaron por completo la conversación científica. La procrastinación ya no se veía como un problema de pereza, de agenda o de falta de organización. Se veía como un conflicto entre dos historias: la historia que quieres vivir y la historia que te cuentas cuando tienes miedo. Pero había algo más, algo que empezaba a surgir como la pieza final del rompecabezas. Un descubrimiento que conectaba emoción, identidad, evolución y cerebro en una única explicación. Un fenómeno que revelaría por qué sentimos tanto rechazo hacia tareas que en teoría son simples, y por qué este rechazo afecta a millones de personas en todos los rincones del mundo. Porque para comprender completamente por qué procrastinamos, falta explorar un territorio más profundo: la relación entre el dolor emocional, la memoria y la forma en que el cerebro predice el futuro. Lo que descubrirás en el próximo episodio puede transformar para siempre la manera en que entiendes tus bloqueos y la manera en que entiendes quién eres cuando te rindes. Imagina que estás frente a una puerta cerrada. Sabes que debes abrirla. Sabes que del otro lado está la tarea que llevas semanas posponiendo, pero cuando extiendes la mano hacia la manija, algo dentro de ti se detiene. No escuchas un sonido. No ves un obstáculo. No hay ningún peligro real frente a ti, y aún así, tu cuerpo reacciona como si existiera una amenaza. Esa reacción, silenciosa e invisible, es la clave para comprender por qué procrastinamos. A comienzos del siglo XXI, los neurocientíficos empezaron a estudiar cómo el cerebro procesa el dolor emocional. Descubrieron algo sorprendente. El dolor emocional y el dolor físico activan zonas muy similares del cerebro. Para la mente humana, el miedo al rechazo, a la crítica, al fracaso o a la vergüenza se experimenta con la misma intensidad que una herida física. No es una metáfora, es biología pura, y como cualquier organismo que quiere sobrevivir, el cerebro busca evitar el dolor. Aunque ese dolor sea emocional. Mientras estudiaban estos mecanismos, los investigadores encontraron otro detalle crucial. Cuando el cerebro se enfrenta a una tarea que ha generado malestar en el pasado, activa una región llamada ínsula anterior. Esta parte está asociada a la anticipación del dolor. No es que el cerebro recuerde la tarea. Recuerda cómo te sentiste la última vez, si alguna vez fallaste, te frustraste o te sentiste incapaz. La ínsula registra ese recuerdo emocional y lo reproduce cada vez que intentas comenzar de nuevo. Por eso, incluso antes de hacer la tarea, ya sientes rechazo.
Esto llevó a los científicos a una conclusión fundamental. La procrastinación no comienza cuando decides posponer. Comienza cuando tu cerebro detecta que la tarea podría causar dolor emocional, antes incluso de que seas consciente de ello. Es una reacción previa, automática, anticipada, un mecanismo de defensa que actúa sin pedir permiso. En varios laboratorios alrededor del mundo se realizaron experimentos que revelaron esta anticipación del malestar. A participantes se les presentó una tarea simple, como resolver un problema matemático o escribir un párrafo. Pero antes de comenzar, se les mostraban estímulos que recordaban experiencias emocionales negativas previas. La reacción fue inmediata. La motivación para empezar disminuía significativamente. Los científicos concluyeron que el cerebro no evita la tarea en sí, evita el recuerdo del dolor. A medida que los estudios avanzaban, emergió un concepto fascinante: la teoría del yo futuro. Según esta idea, el cerebro percibe al yo futuro, la versión de ti mismo, que tendrá que enfrentar las consecuencias de tus decisiones como si fuera otra persona, una persona lejana, difusa, un desconocido. Por eso, muchas veces, preferimos aliviar al yo presente, sacrificando al yo futuro. Para el cerebro, ese sacrificio no parece tan grave, porque el yo futuro no se siente del todo real. Este hallazgo se reforzó con estudios de neuroimagen. Cuando las personas pensaban en sí mismas dentro de un año, las zonas del cerebro que se activaban eran casi las mismas que se activan al pensar en un extraño. Esto explicaba por qué procrastinar parece tan fácil. El daño lo sufre otro. Una versión de ti que no sientes como parte de tu identidad inmediata. Tu cerebro protege al yo presente, aunque eso condene al yo futuro. Pero el descubrimiento más inquietante estaba por llegar. Los científicos comenzaron a notar que el cerebro no solo anticipa el dolor emocional, también predice la cantidad de esfuerzo que necesitará para enfrentarlo. Y si esa predicción es demasiado alta, activa mecanismos de evitación antes incluso de que empieces. Es como si tu mente dijera: esto será demasiado para mí, mejor no lo intento. No estás evitando la tarea, estás evitando el esfuerzo emocional que imaginas que esa tarea requerirá. Este mecanismo explica por qué algunas personas pueden limpiar su casa durante horas, pero evitan enviar un correo importante, o porque puedes pasar un día entero ocupado, pero sin avanzar en lo que realmente importa. No es una cuestión de tiempo ni de energía, es una cuestión de carga emocional anticipada. Mientras los científicos conectaban todas estas piezas, surgió una idea poderosa. La procrastinación no es un error, es una estrategia de supervivencia emocional que se activa cuando el cerebro detecta amenaza, dolor o esfuerzo excesivo. Una estrategia que funcionó durante miles de años, pero que hoy genera más problemas que soluciones. Y entonces apareció la pregunta inevitable: si el cerebro anticipa dolor, si protege al yo presente, si evita el esfuerzo emocional, ¿es posible vencer la procrastinación desde la fuerza de voluntad? ¿O necesitamos algo completamente diferente? La respuesta a esa pregunta cambiaría el rumbo de la investigación, porque en los últimos años, algunos científicos descubrieron una manera inesperada de romper este ciclo. Una forma de engañar al propio cerebro, de reescribir la narrativa interna, de transformar la relación entre el yo presente y el yo futuro. Y lo que viene en el último episodio
no es solo ciencia, es una revelación, una que podría cambiar la forma en que tomas decisiones y la forma en que te entiendes a ti mismo. Imagina que vuelves a esa misma habitación donde comenzamos esta historia. La mesa, los apuntes, la pantalla encendida. Pero esta vez algo ha cambiado. Ya no ves la tarea como un enemigo, no ves la procrastinación como una falla. Ahora entiendes que dentro de ti no hay pereza, sino un cerebro antiguo, emociones profundas y una historia que ha moldeado tu identidad. Y por primera vez puedes mirar todo eso sin culpa. Durante años, la ciencia intentó resolver la procrastinación con fuerza de voluntad. Organízate mejor, decían. Sé disciplinado, pero los investigadores recientes descubrieron algo claro. La fuerza de voluntad no puede ganar una batalla contra la biología, contra la emoción, contra la historia interna que una persona arrastra desde hace décadas. Si la procrastinación nace del miedo, del dolor, del pasado, de la evolución, entonces la solución no puede ser simplemente intentar más fuerte. En los últimos años surgió una nueva forma de entender este fenómeno. Una visión que combina neurociencia, psicología emocional y la comprensión profunda del yo interno. Y todo comienza con un cambio radical. No luchar contra la procrastinación, sino comprenderla. Uno de los descubrimientos más importantes fue que el cerebro puede reinterpretar la emoción que siente antes de comenzar una tarea. A esto lo llamaron reencuadre emocional. Si tu mente anticipa dolor, puedes enseñarle a anticipar curiosidad. Si anticipa fracaso, puedes enseñarle a anticipar exploración. El cerebro no distingue entre un peligro real y uno imaginado, pero sí puede aprender a reinterpretar lo que siente. En varios experimentos, los participantes que describían su ansiedad como energía en lugar de miedo mejoraban su rendimiento. Comenzaban antes sus tareas y evitaban menos. Un simple cambio en la narrativa interna transformaba una emoción paralizante en una emoción movilizadora. No eliminaba el malestar, pero cambiaba su significado. Otro hallazgo sorprendente vino del estudio del yo futuro. Investigadores descubrieron que cuando las personas visualizan su yo futuro de manera detallada, cómo habla, cómo vive, cómo se siente, el cerebro lo percibe como más cercano, más real, más familiar. En ese momento, la procrastinación disminuye, porque el daño ya no recae en un extraño distante, sino en alguien que sientes como parte de ti. Los científicos comenzaron a desarrollar ejercicios simples basados en esta idea. Escribirle una carta al yo futuro, visualizarlo como si fuera una escena real, imaginar cómo se siente al haber completado la tarea. Estas prácticas no funcionan porque aumenten la disciplina, sino porque fortalecen el vínculo emocional con la versión de ti mismo que quieres llegar a ser. Pero el descubrimiento más poderoso fue este. La procrastinación se reduce cuando la tarea deja de ser una amenaza y se convierte en una parte de tu historia personal. Cuando dejas de pensar, tengo que hacer esto, y empiezas a pensar, esto me acerca a quien quiero ser. La identidad se convierte en motor, la narrativa interna se vuelve guía. Ya no eres alguien que huye del dolor, sino alguien que camina hacia un propósito. En un estudio reciente, participantes que antes procrastinaban de manera crónica comenzaron a avanzar en sus tareas simplemente escribiendo una frase. Esto es algo que un yo responsable haría.
No necesitaban planificadores complejos ni técnicas avanzadas. Solo necesitaban una historia diferente, una identidad diferente, un yo diferente. Mientras todas estas piezas se integraban, surgió una conclusión que resume décadas de investigación. No procrastinas porque seas débil, ni porque seas caótico, ni porque carezcas de disciplina. Procrastinas porque eres humano, porque tu cerebro quiere protegerte, porque tus emociones quieren evitar el dolor, porque tu pasado todavía habla, incluso cuando tú intentas avanzar, y porque la historia que te cuentas sobre ti mismo tiene un poder más grande del que jamás imaginaste. Pero aquí está la verdad final. Puedes reescribir esa historia. Puedes enseñarle a tu cerebro que empezar no es peligroso. Puedes mostrarle a tu yo futuro que vale la pena protegerlo. Puedes transformar el miedo en curiosidad, la duda en propósito, la evitación en acción. La procrastinación no desaparece de un día para otro, pero cambia cuando tú cambias. Cuando entiendes que dentro de ti no hay un enemigo, sino un sistema antiguo que solo necesita una guía diferente. Y entonces ocurre algo extraordinario. La puerta que antes evitabas, esa puerta que parecía tan pesada, comienza a abrirse con más facilidad. Ya no representa miedo, representa crecimiento, representa posibilidad, representa la vida que quieres vivir. Porque en el fondo, la procrastinación no es la historia de evitar tareas, es la historia de aprender a conocerte, de reconciliar tu pasado, tus emociones, tu cerebro y tu identidad, y de tomar la decisión más poderosa que un ser humano puede tomar, la decisión de reescribir también tu futuro.